Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar acerca del reino de Chincha, sociedad que forma parte del segundo desarrollo regional o también llamado intermedio tardío. Vamos a recordar un poco de lo que hemos ido trabajando semanas anteriores. Recuerda que cuando se da el predominio político, militar y económico de un estado panandino, que quiere decir panandino, que abarcó varias regiones, costa, sierra e incluso la selva, se irrumpía por diversas razones. Se producía el denominado intermedio o regionalización, periodo donde ninguna etnia, nación o estado lograba imponer su hegemonía y por lo tanto no podía centralizar el excedente productivo y ejercer un control máximo de las tierras y ayllus. En esta fase, las culturas de los intermedios desarrollaron como símbolo de identidad e independencia sus caracteres artesanales propios y ancestrales. Distinto es el proceso de los horizontes, que sintetizan las tradiciones culturales de otros e imponen su resultado a lo largo del territorio que controlaban. Entonces ahí tenemos la diferencia de un intermedio y de un horizonte. Después de la descomposición del sistema imperial Wari, que ya trabajamos, es decir, al quebrarse la hegemonía centralista militar de Viñaque, que era su centro de Wari, sobre las regiones bajo su administración, se desintegró el control de las ciudades cabeceras de región, ya que por las rebeldías internas de sus administradores, como por acción de ciertos pueblos como los chancas, esto ocasionó el desarrollo de un nuevo periodo regional, el cual lo vamos a denominar intermedio tardío o segundo desarrollo regional. En el caso del intermedio tardío, las culturas y reinos, en este caso que florecieron en las regiones fraccionadas del Imperio Wari, conservaron sus núcleos urbanos rurales o ciudades administrativas como principales ejes de su organización económica, política y artesanal. Podemos mencionar, por ejemplo, a Lambayeque, Chimú, que ya trabajamos, Chancay, Ishma, Chincha, de quien vamos a hablar hoy día, los reinos aymaras, los chancas, entre otros. Los jóvenes, entonces, todas estas culturas forman parte de intermedio tardío, que se van a formar luego de la desintegración del imperio Wari. Así que empecemos a hablar acerca de este reino, el reino de Chincha. La cultura chincha. ¿Qué podemos decir acerca de la cultura chincha? La cultura chincha se desarrolló en los valles de Pisco, Ica, Chincha y Nazca, desde el siglo XIII aproximadamente hasta 1460. ¿Qué características podemos decir acerca de esta cultura? Fue un poderoso reino de agricultores y sobre todo de pescadores, comerciantes y navegantes. Desarrollaron un comercio a gran escala en las costas del Ecuador. Estas grandes balsas mercantes se iban y desplazaban a Ecuador, donde traían el famoso muyu, que era una concha muy preciada y muy pedida para las culturas andinas. Esta concha o muyo es llamada también espóndilos. Entonces, a eso exclusivamente lo encontraban aquí en el Ecuador. Ellos aplicaron lo que viene a ser la llamada o el llamado comercio triangular. Comercializaban de Chincha hacia el Ecuador y de Ecuador hacia los reinos altiplánicos, donde traían lo que viene a ser la papa seca y el charqui. Y de Chincha, bueno, una gran producción debido a la zona del algodón. En cuanto a la arquitectura, aparte de Tambo de Mora, destaca la Huaca La Centinela. Esta Huaca de Centinelas se encuentra en Chincha y la fortaleza de Ungará, en Cañete. Estos templos y palacios se caracterizaban por la construcción de adobe, como se puede apreciar en nuestra imagen. Su religión, su principal dios fue Chinchaycamac. Así también adoraban a Urpihuachay, la llamada diosa de las aves y los peces. El final de esa cultura chincha llega con el reinado de Guavía Rucana. Los incas anexaron pacíficamente sus territorios y mantenieron su importancia marítima y comercial como parte del Tahuantinsuyo. Un dato adicional, cuando los incas podían ser buenos y también malos al momento de castigar. Si un grupo o reino se dejó someter pacíficamente sin causarle ningún pesar o ninguna pérdidas, el inca lo recompensaba y lo anexaba a ese territorio y les dejaba conservar las mismas costumbres que tiene, incluso con el mismo gobernador. Es el caso que sucedió con los chincha. En cambio, si al inca le causó
mucho trajín, mucha guerra, mucho conflicto, poder anexar ese territorio. ¿Qué es lo que hacía con toda la población que formaba parte de ese reino? Los transformaba en piñas. ¿Y quiénes eran piñas? Era la clase más baja de Tahuantinsuyo, que eran enviados a las zonas más recónditas, más frías de todo el Tahuantinsuyo, como por ejemplo en las zonas altoandinas o en la ceja de la selva, a cultivar quizás productos típicos de esa zona. Entonces incluso hay una anécdota que nos cuenta que cuando Pizarro ingresó hacia el Perú por Cajamarca, él observó dos personas muy importantes, llevados en andas con una gran cantidad de sirvientes. Pizarro no pudo diferenciar cuál de esos dos personajes era el Inca, ya que el Inca siempre iba acompañado del Chinchaycapac. Este Chinchaycapac le acompañaba en sus mesas, le acompañaba a los lugares, incluso a las excursiones militares que realizaba. Él era muy importante para el Tahuantinsuyo, ya que recuerda que los chinchas van a dedicarse a la llamada talasocracia, al comercio marítimo, y son ellos los que abastecían al Tahuantinsuyo con el llamado muyu y otros productos de todo el imperio. Entonces, jóvenes, no se vayan a olvidar ese dato. Vamos a seguir continuando entonces. Por último, hablaremos un poco acerca de las manifestaciones culturales. Vamos a mencionar un poco acerca de esto. Los chinchas tuvieron una ideología mítico-divina. Recuerda que, lo dije anteriormente, la principal deidad a la que rendían culto era ¿quién? Chinchaycapac, ¿no? Hijo de Pachacamac, otra deidad. Era un dios que se simbolizaba como ave y pez, ¿no? Denominado también Urpi Huachay. No falta la cosmovisión de este pueblo. Ellos cuentan que este dios tenía dos hijas, a las que dejó al ir de visita a ver a Cabillac. Ellas casi son raptadas por el dios Punirraya, quien golpeó un cántaro lleno de peces, los cuales cayeron al mar, poblando recién de vida, en este caso, el mar. Por ello, los antiguos pescadores costeños acudían a diario en sus balsas al mar en busca de peces, parte importante de su dieta y sustento. Para ello, Urpi Huachay, la madre de los peces, era sagrada. Fueron politeístas, adoraban a los astros, al mar y a los animales. Entre sus aportes, por ejemplo, en arquitectura, tenemos sus construcciones monumentales que fueron hechas a base de piedra, adobe, barro, entre otros. Destaca, por ejemplo, su capital, que es Tambo de Mora, y también Lurichincha. Todas las construcciones y producción económica recayó sobre miles de campesinos, pescadores, artesanos, prisioneros para sostener a la élite gobernante chincha. Esta población plasmó en la construcción la seguridad y el temor ante los desastres de algún terremoto. Para ello construyen muros especiales. Es verdad que no eran novedades, pero lo difundieron en muchos centros de poder costeño. Se nos recuerda además que es una técnica de construcción en lo que viene a ser una pared fabricada por un molde o cajón cuyo nombre ellos lo usaban, el nombre que tenían eran las tapías. La tapía es tierra húmeda, apisonada, que se colocaba para sujetar, en este caso, las paredes. El arte también fue, en este caso, escaso, posiblemente por el énfasis al comercio. Recuerda que esta sociedad era talasocrática, se dedicaba exclusivamente al comercio, la vida práctica y la dinámica, ¿no? Por eso se indica que solo dedicaban a eso, comercio, por tener una vida práctica y dinámica. Pero podemos mencionar también la silografía. Ahí tenemos en nuestra diapositiva la silografía, que era un arte en madera. Trabajaban balsas, remos, dejando marcas de la figura de sus dioses en esta muestra. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de silografía. La parte superior nos muestra quizás alguna deidad. Jóvenes, entonces eso es con respecto a las manifestaciones, las principales manifestaciones culturales de los chinches. Jóvenes, estudien y no se olviden repasar el libro para para nuestra clase, que recuerda que tienes práctica. Deja tus datos al final de cada video. Nos vemos, jóvenes.